A Cristian en Bucaramanga. Bueno, hay noticias de interés para el agro. El Ministerio de Agricultura puso en marcha una estrategia que busca mejorar la comercialización a 300.000 productores y para esto va a otorgar lo siguiente. Miren ustedes, un crédito mucho más barato, va a tener también un seguro agropecuario y va a tener además asistencia técnica para todas estas personas. Marisa, usted está con el invitado que tenemos precisamente para este tema. Adelante. Sí, señor Juan Eduardo, pues este invitado es el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien nos va a hablar justamente sobre este programa que se llama Coseche y Venda a la Fija. Ministro, bienvenido a Noticias RCN. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ministro, ¿de qué se trata este nuevo programa? Bueno, este es un programa que lanzamos la semana pasada con el señor presidente Iván Duque y consiste básicamente en poder conectar a los productores con los compradores. El Ministerio de Agricultura acompaña todo ese proceso de comercialización. Y aquí lo novedoso es que vamos a utilizar el contrato de venta, esa relación contractual que se crearían entre estos dos componentes de la cadena, el productor y el comprador. Ese contrato serviría como una garantía de crédito para una línea de crédito de agricultura por contrato que tendría la tasa de interés más baja que hoy se puede conseguir en el mercado para los productores agropecuarios. Es DTF menos 1%. Para pequeños productores y DTF más 1% para medianos productores. Ministro, los campesinos se quejan de que los intermediarios son los que prácticamente determinan el precio de compra. ¿Esta iniciativa cómo va a operar en este sentido para que esto no esté sucediendo? Bueno, definitivamente esa fue uno de los, digamos, orígenes de esta estrategia que lanzamos la semana pasada, porque cada vez que nos acercábamos a las regiones con los talleres Construyendo País y con los talleres del campo que nosotros estamos haciendo también mensualmente, pues los agricultores se quejaban precisamente de eso. Primero, los problemas de comercialización y segundo, el exceso de intermediación. Y en ese sentido, respondimos rápidamente diseñando esta estrategia que lo que busca precisamente es acortar esos circuitos de comercialización, que entre el productor y el comprador final no haya nadie, no haya intermediarios, no haya personas que generen unas ganancias para ellos y no para los productores. Y por ello, lo que pretendemos con el programa de Coseche y Venda a la Fija es precisamente hacer unas jornadas de negocios, unas ruedas de negocios, ir a las regiones, buscar que los productores encuentren una oferta importante y encuentren además un comprador. Y ahí conectamos, además, no solamente con crédito, también conectamos con asistencia técnica, con certificaciones de buenas prácticas agrícolas y, por supuesto, con un seguro agropecuario. Ministro, yo le quiero preguntar sobre eso porque, digamos, está muy bien que se elimine esa cadena de intermediarios, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas cosas que son necesarias, como, por ejemplo, el transporte que está en esa cadena de intermediarios para sacar el producto desde la finca, desde el campo, hasta un supermercado, con la distribución? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿El Ministerio de Agricultura va a poner, digamos, su propia infraestructura para eso o eso cómo queda? No, digamos que los productores se encargan de llevar los productos a los compradores, digamos, en el ejercicio que hemos estado revisando, los productores cosechan sus productos y llevan los productos al centro de acopio donde está el comprador esperándolos para luego llevarlos ya sea a un supermercado o a un restaurante o a una fábrica de alimentos. Y eso pues obviamente pues va por cuenta ya sea del comprador o del vendedor dependiendo de cómo hayan negociado esa transacción. Ministro Andrés, le preguntaba a Maritza sobre el transporte, pero le quiero preguntar ahora sobre la asistencia técnica para los campesinos, para los productores en el campo. ¿Cómo van a llegar ustedes allá? Bueno, para ello hemos dispuesto más o menos unos 15.000 millones de pesos anuales para poder acompañar a los productores, porque cada vez que hay una transacción de este tipo, las grandes superficies o los compradores exigen unos requisitos de calidad, unas condiciones de poscosecha que se deben cumplir para, digamos, garantizar que el producto llegue en las mejores condiciones a los consumidores finales. Y lo que queremos hacer con la Agencia de Desarrollo Rural es precisamente eso, acompañarlos en buenas prácticas, acompañarlos en asistencia técnica para que puedan, digamos, cumplir con todos los requerimientos que ocurren en esa transacción. Ministro, aprovechando que está aquí en el set de Noticias de RCN, le queremos preguntar, porque entre diciembre y enero siempre se disparan los precios de los productos. ¿Cómo van ustedes a controlar este posible abuso de los precios? Bueno, Marisa, nosotros hemos estado revisando casi que diariamente los precios en las plazas de mercado a través de un sistema que se llama el CIPSA, que provee el DANE. Lo que estamos viendo a noviembre, digamos que es el último dato de inflación posible, es que la inflación de alimentos básicamente no creció, apenas fue del 0.02%. La inflación acumulada de los últimos 12 meses en alimentos también sigue por debajo de la tasa anual de inflación y lo mismo ocurre con el año corrido.
En diciembre empiezan a terminar algunas cosechas y empiezan a salir otras. Lo que vimos en el último reporte del CIPSA es que el índice de abastecimiento, es decir, el número de toneladas que están llegando a las distintas centrales de abasto viene aumentando a una razón de más o menos 2% semanal. Y en ese sentido, pues tenemos que seguir monitoreando porque están, pues obviamente, llegando un flujo normal de alimentos. No estamos recibiendo ni desde el punto de vista de los precios, ni desde el punto de vista de la salida de las cosechas, ni las cantidades de alimentos que estén llegando a las centrales de abasto. No estamos viendo hasta ahora unos indicios que nos pueden pensar que vamos a tener especulación. Señor ministro, en pleno diciembre, como estamos, ¿va a haber congelamiento de precios? Pues ahí estamos revisando precisamente el monitoreo de las cifras. Es una medida que generalmente toman los gobiernos para esta época, ¿no? Sí, tenemos que hablar con las centrales de abastos. Yo insisto en que en este momento la situación de precios es bastante normal. De hecho, lo que estamos viendo es que los precios de los alimentos están contribuyendo, de hecho, a la caída en la tasa de inflación, y ese fue el dato, por ejemplo, que encontramos en noviembre. El número de toneladas de abasto está siendo prácticamente normal. Normalmente, por ejemplo, a Corabastos pueden llegar más o menos unas 12.000 toneladas semanales de alimentos, unos 12.000 camiones, perdón, con alimentos, más o menos unas 46.000 toneladas llegaron a Corabastos en esta última semana, creciendo más o menos 1 o 2% en relación a la semana inmediatamente anterior. Hay centrales de abasto en el país que está creciendo el flujo de alimentos por encima del 10%, es decir, que hay una buena cantidad de alimentos que está abasteciendo normalmente en este momento las centrales de abasto, y uno no vería en este momento, digamos, señales especulativas que nos pudieran alarmar. Obviamente seguiremos monitoreando la situación, y en donde veamos que hay situaciones donde se están empezando a descender esos abastecimientos, seguramente podríamos encontrar esa percepción. Pero en este momento, como estamos viendo la situación, vemos una situación muy normal de abastecimiento en centrales de abastos. Pues, ministro Andrés Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN y explicarnos este importante programa para los agricultores en Colombia, y pues además hablar de todos estos temas que le interesan a la. Bueno.